Muy bien, alumnos, ¿no? Continuando con la clase de hoy, vamos a ver nuestro tercer curso del día, lo que vendría a ser Historia Universal, ¿no? Nos toca ver lo que es el capítulo número 7, Renacimiento Urbano y Comercial. Alumnos, ya habíamos visto ya cómo se había desarrollado la Edad Media, dónde terminaba, qué reinos habían nacido, cómo se había vuelto Europa un estado feudal, ¿no? Y la importancia de estos, ¿no? Y cómo fueron decayendo hasta que la nobleza, los reinos, los reyes se volvieron más poderosos, ¿no? Antecedentes, ¿qué sucedió para que se diera este renacimiento comercial y urbanístico? Entre los siglos en Europa ocurrió un fenómeno interesante. La población empezó a crecer, ¿no? Exponencialmente, ¿no? Habían más nacidos que muertes, por lo tanto había mucha más población. Al haber más población, alumnos, lo que se necesita es más alimentos, ¿no? Porque tienes que alimentar a esa población nueva, ¿no? Y satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al haber más personas, hay más necesidad de trabajo, por lo tanto hay más fuerza de trabajo, más fuerza laboral. Y esto, ¿no? Lo que es la agricultura, empieza a producirse más, ¿no? Nazca un aumento en la producción de productos o bienes agrícolas y artesanía, ¿no? Esto también fue acompañado de grandes avances tecnológicos en la actividad agrícola, ¿no? Esta época es conocido como la revolución agrícola, ¿no? Al haber la agricultura, se comenzó a cultivar nuevos vegetales, ¿no? Esto va a mejorar la condición de la población de vida, ¿no? Los pobladores van a tener una condición de vida mejor alimentados, viven más tiempos y la población va creciendo, ¿no? Y se van a implementar nuevas herramientas para que se maximice el trabajo, ¿no? Aquí los campesinos van a poder producir más aún de lo que se necesitaba, ¿no? Características. ¿Cuáles son las características en las ciudades, no? Las ciudades se formaron a partir de los antiguos burgos, ¿no? A partir de estas pequeñas feudales que llegaron a desaparecer, ¿no? O se iban creando pequeñas ciudades alrededor de, ¿no? Otras ciudades aparecieron cerca de los ríos, cerca de mares o caminos. Esto era por las actividades comerciales, no eran rutas comerciales. Las ciudades se convirtieron en centros comerciales, ¿no? Las ciudades crecieron obviamente de manera desordenada, ¿no? Calles estrechas, no había servicios básicos, muchas de ellas estaban amuralladas, ¿no? Y estos, por ejemplo, aquí se encontraban elementos clásicos, ¿no? De aquella época, ¿no? En una ciudad siempre encontrabas una iglesia, acá un ayuntamiento y una de las cosas, ¿no? O los mercados que surgían, ¿no? ¿Qué tipo de habitantes encontramos nosotros en las ciudades, ¿no? Los habitantes más comunes eran los artesanos, banqueros y mercaderes, ¿no? Ellos formaron una nueva clase social llamada la burguesía, una clase social emergente, ¿no? Era muy distinto, ¿no? Aquí es clase social, nació en la época del feudalismo, ¿no? ¿Cuál era el mayor impulso de estos burgueses o cuál era su mayor mentalidad? Era la del lucro, no eran personas muy dedicadas al comercio, ¿no? Un artesano se dedicaba para vender su artesanía, daba el sistema financiero y los mercaderes que distribuían la mercadería, ¿no? Del campo a la ciudad o de la ciudad a otras ciudades. Entonces, están muy relacionadas a las actividades comerciales, ¿no? Entonces, los burgueses están relacionados mucho a eso, ¿no? A la actividad comercial, ¿no? A la venta de productos o bienes. ¿Qué más? Ahora, dependiendo en qué región se formaban estas ciudades, se les dominaba de una manera, ¿no? En los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, a estas ciudades se les llamaba burgos, ¿no? En Francia se le denominaba como comunas y en Italia se le denominaba como repúblicas. ¿Ya, alumnos? Muy bien. Ahora, ¿cómo era el comercio en la Edad Media? ¿Qué es lo que se comercializaba, no? Aquí lo que vamos a estudiar, alumnos, son este grupo llamado grupo de burgueses, ¿no? Que eran muy característicos de las ciudades medievales, ¿no? En cual sus actividades eran actividades artesanales, ¿no? Se pueden dividir entre oficios y profesiones, ¿no? Ahora, en este lado de los artesanos, ¿no? Existían, alumnos, lo que son jerarquías, ¿no? O sea, habían artesanos de mayor rango y de menor rango, ¿no? Por general, aquellos artesanos vivían en la ciudad. En la parte más baja estaban los aprendices, no lo puedo decir, aprendices. ¿Quiénes son los aprendices?
eran aquellos que vivían con sus maestros artesanos y que ellos pagaban para aprender oficio. Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres aprender el oficio de ser un panadero, le pagabas al maestro panadero para que él te enseñara, ¿no? Era un aprendiz. Tú tenías que pagar para aprender, como si fuese una especie de escuela, ¿no? O si, por ejemplo, querías ser un herrero, le pagabas al maestro herrero, ¿no? Para que él te enseñara, ¿no? Y cualquier actividad, ¿no? Zapatero, herrero, ¿no? Si eras costurero, cualquier actividad, ¿no? De artesanía, o eras un orfebre, si tú querías aprender eso, iniciabas en el rango más bajo, ¿no? Aprendiz. Tú pagabas para que el maestro artesano te enseñara, ¿no? Después después de un tiempo de que eras aprendiz y ya conocías ciertas técnicas, llegas a ser un oficial. ¿Qué es lo que diferencia? El oficial estaba por encima del aprendiz. ¿Qué es lo que hacía el oficial? Él trabajaba ya como ayudante directo del maestro artesano. Aquí tú ya no pagabas, ¿no? Como tú eres un oficial, tenías el conocimiento previo, lo que tú hacías era recibir una propina por parte del artesano, del maestro artesano, ¿no? Por ayudarlo. Y si pasabas un tiempo oficial, podías subir al rango de maestro artesano. ¿Cómo? Tú tenías que dar una prueba, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? De lo que habías estudiado o de lo que habías hecho, ¿no? Si eras herrero, panadero, carpintero, costurero, tenías que dar una prueba denominada la obra maestra, ¿no? En la que tu creación, lo que tú hacías, iba a ser examinado por un jurado de maestros artesanos, que si te daban el visto bueno, te daban ese rango de maestro, ¿no? Que era la más alta categoría que se podía lograr. Generalmente los maestros artesanos eran los dueños de los talleres y los únicos que podían pertenecer. Ese era más o menos, ¿no? Por ejemplo, si tú nacías en una familia de panaderos y querías aprender a ser costurero, no, por más que hayas nacido con el conocimiento de panadero, empezabas como un aprendiz, no pagando para aprender un nuevo oficio, ¿no? Y después venimos con la parte de los gremios, ¿no? Fueron las agrupaciones, ¿no? Estos artesanos y profesionales se agruparon, por ejemplo, en gremios. ¿Para qué? Para que ellos, por ejemplo, pudieran establecer, por ejemplo, determinados precios, ¿no? Todos los panaderos se ponen de acuerdo para cobrar un solo precio de sus productos, ¿no? O todos los zapateros cobraban un solo precio por un tipo de trabajo, o los carpinteros o los tejedores, ¿no? Ayudaba a que no hubiese una competencia desleal, ¿no? Ellos manejaran los precios. Otro punto también es, por ejemplo, para que ellos pudieran defenderse, ¿no? Ellos defendían sus intereses, ¿no? Si veían que estaban atacando su industria, entre ellos mismos iban a juntarse a defenderse, ¿no? Ellos también realizaban ciertos trabajos relacionados con la iglesia, ¿no? Se les encomendaba el trabajo de santos patronos, ¿no? Que tenían que estar relacionados también con una hermandad o cofradía. Ya tenemos la línea de tiempo. Y el comercio, ¿cómo hacer el comercio de manera internacional aquí? En esta época el comercio es muy dinámico. El importante comercial es Constantinopla, une el oriente con el occidente, ¿no? Las rutas comerciales se dan en el mar Báltico, mar Mediterráneo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? En el mar Mediterráneo se dan los italianos, ¿no? Ciudades como Venecia, Milán, Génova y Pisa. Ellos distribuían todas las riquezas que, por ejemplo, entraban de Asia hacia Europa a las otras ciudades europeas. Mientras que en Oriente, en Constantinopla, ellos distribuían los productos más cotizados, ¿no? En este caso eran las especies provenientes de la India, ¿no? Canela, clavo de olor, pimienta y perfumes procedentes de la China, ¿no? Ellos también canalizaban y rivalizaban en comercio con lo que son los italianos, ¿no? Igual, estas ciudades se iban a encargar a distribuir estos productos de Oriente hacia las ciudades de Europa, ¿no? Así es como se da el comercio internacional, todo obviamente por vía marítima, ¿no? Y hubo una tercera ruta comercial, el mar del Báltico y el mar del Norte, ¿no? Esa está ligada a la zona de Inglaterra, Alemania, ¿no? Estos eran una liga de países llamada la Liga Hanseática, en la que agrupaban una serie de ciudades muy importantes, ¿no? Estaba Lübeck, Danzig, Colonia, Bremen, Hamburgo, Brujas, ¿no? Ellos, por ejemplo, no rivalizaban, ¿no? Así como los venecianos y los de Constantinopla.
Ellos, esas ciudades, se pusieron de acuerdo para que procediera algo así como los artesanos, ¿no? Como el gremio de artesanos, protegieran lo que es el comercio, ¿no? Mantenían, por ejemplo, una unidad, ¿no? ¿Qué comercializaban ellos? Si bien en la zona de Venecia y Constantinopla se comercializaban muchos productos del Asia, en esta zona se comercializaban productos naturales, ¿no? Como el trigo, lana, textiles, ¿no? Esto era lo que más se comercializaba en la zona del mar Báltico, ¿no? Ellos también unificaban precios, ellos luchaban contra los piratas, ¿no? Y es por eso que ellos vivían unificados, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir, no? ¿No? El comercio que se le daba en las grandes ciudades, ¿no? Generalmente en una ciudad alrededor había zonas agrícolas, ¿no? Estos campesinos, sus productos agrícolas los llevaban a las ciudades y creaban esta especie de mercados, ¿no? Aquí ellos vendían sus productos, ¿no? Vegetales, sus productos del ganado, ¿no? Y se creaban estos mercados, ¿no? O también se podían dar ferias, ¿no? Y también aquí se daban lo que son las ventas de productos artesanales, ¿no? Eso, por ejemplo, si el campo o la zona. Pero ¿qué pasa si había una ciudad que no tenía una zona agrícola cerca? Ahí se daba el comercio regional, ¿no? En donde tú trasladabas la mercancía necesaria y una ciudad a región se unía con otra, ¿no? Acá, por ejemplo, un ejemplo de la ciudad de Flandes, ¿no? Que necesitaba mucho del trigo y el vino que se producía en la región de París. Entonces, ellos, esta región de París, transportaban. Y si se dan cuenta, todo es comercio, ¿no? Mover productos de un punto a otro les generaba ganancias, alumnos. Y por último, el comercio internacional con el Asia, ¿no? Había en el Asia productos de lujo, ¿no? Las especies en ese momento eran un producto de lujo. La seda, ¿no? La pimienta, los perfumes, ¿no? Eran productos muy valiosos, ¿no? Y esto hacía, por ejemplo, que ciudades de Asia también como China e India también crecieran comercialmente, ¿no? Y esto, por ejemplo, hacía de que Asia también tomara un poder a nivel comercial mundial por el producto que ellos vendían. ¿Ya, alumnos? Muy bien, alumnos, hasta aquí vendría a ser lo que es la parte teórica, alumnos.